Muchas gracias a todos. Mi nombre es Alberto Coan, presido Asociación Civil Río Paraná, una ONG de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Quiero agradecerle a todos los que nos están acompañando, personas de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Muchísimas gracias. Esta tarde vamos a charlar un poco sobre corredores bioceánicos, transportes fluviales y marítimos, y vamos a tratar de dilucidar cuál es el estado actual y perspectivas de estas cuestiones. Nos interesa mucho, fíjense que el río Paraná da nombre a la asociación nuestra en Santa Fe. El río Paraná es una principalísima arteria de la región, así que bueno, este tema nos es particularmente de nuestro interés. Nos van a acompañar hoy 4 distinguidas personalidades: el ministro João Carlos Parkinson do Castro, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; el profesor Edison González Lapegre, de Uruguay; Germán Bussi, ex secretario de Planificación del Ministerio de Transporte de Argentina; y Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de Argentina. Muchísimas gracias a los 4. Bueno, también quiero agradecer a Pedro Iser, porque esto es un emprendimiento en conjunto de Asociación Civil Río Paraná y Sescos de Montevideo. Quiero agradecer a Pedro Iser, que es el director ejecutivo de Sescos, un gran amigo. Bueno, Pedro, muchas gracias por todo y te paso la palabra. Muchísimas gracias, don Alberto Coan. Es un gran honor para Sescos poder trabajar en conjunto con la Asociación Civil Río Paraná. Sescos es el Centro de Estudios para las Sociedades Abiertas, un centro de estudios de Free Market Oriented basado aquí en Montevideo, donde trabajamos cuestiones locales y también regionales, así que es un gran gusto poder ser partícipe de este evento de enorme actualidad, un punto central en la discusión sobre la infraestructura, que es un punto capital, como vemos hoy, a partir de una dinámica de la geopolítica, de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en nuestros países. En primer lugar va a hablar entonces el ministro, el diplomático de la República Hermana de Brasil. Es un experto en corredores bioceánicos, tiene una amplia trayectoria, un amplio expertise en este tema de corredores bioceánicos. Es João Carlos Parkinson de Castro. Señor ministro, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar a los demás panelistas que presentaremos a continuación. Le doy la palabra. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes. Agradezco la invitación, Alberto, a todos. Sescos también, obviamente, por la organización de esta reunión virtual, que es un placer participar. Con respecto a la temática de corredores rodoviarios bioceánicos, yo desearía mencionar algunos elementos importantes que componen la reflexión más presente de esa temática en Brasil. El primer tema es, por muchos años, décadas, el gobierno brasileño estuvo muy preocupado en mejorar la accesibilidad a los puertos marítimos, a evitar la congestión de camiones en Santos y Paranaguá. O sea, se hizo todo un esfuerzo, pero que obviamente produjo importantes resultados, pero muy voltado, muy ahí con una mirada mucho hacia el Atlántico. Con los corredores rodoviarios bioceánicos se produce un cambio de estrategia, en el sentido de que es necesario entonces dar foco, dar más atención a las fronteras terrestres, ¿no? Y eso tiene mucho a ver con lo que también está pasando en Brasil. Hubo en las últimas décadas un cambio importante en la geoeconomía brasileña con el avance del agronegocios en Brasil y estados como Mato Grosso do Sul, Pará, que se tornaron grandes productores y exportadores de commodities, ¿no? Entonces vemos hoy, por ejemplo, estados que yo llamo de estados articuladores, que son Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, porque son estados que tienen una propensión a exportar muy expresiva y yo diría mismo
en términos percentuales mayor que los estados atlánticos, como Espíritu Santo, Bahía, mismo estado de São Paulo y Río de Janeiro. Entonces, hay un cambio de mirada hacia el interior, y con eso también algo que se produce, que es un resultado, una consecuencia directa, es valorar las cuestiones de frontera. Entonces, hay una importancia creciente ahora por parte del gobierno brasileño de mejorar la integración aduanera, focar mejor los problemas de distinta naturaleza de los ciudadanos que viven en la frontera. Y con eso estamos llevando, obviamente, progreso. El corredor rodoviario bioceánico ya produjo cambios importantes en Mato Grosso del Sur al promover inversiones en Puerto Murtinho. Son 6 nuevos terminales fluviales que están siendo, 4 ya fueron construidos, 2 están en proceso, que ya llevaron a Puerto Murtinho, que era un puerto que no tenía movimiento, a ya estar este año con 600.000 toneladas de exportación de granos y caminando para 1 millón y medio el próximo año. Entonces, de un momento en que los puertos fluviales como Corumbá, Puerto Murtinho, no tenían mucha importancia en la logística brasileña, con el corredor pasan obviamente a tenerlo. Otro cambio importante es en la logística de los territorios. Hay un interés creciente por puertos secos, implantación de puertos secos, importación de centros de distribución de carga, conectividad entre el transporte aéreo con el transporte rodoviario, terminales multimodales de carga, ¿no? Entonces, toda esa temática que estaba un poco, digamos, ahí en el cajón, ahora vuelve fuerte en el interior de Brasil. Entonces, y ese es un cambio que yo considero calitativo, porque efectivamente el interior, o sea, aquellos estados que estaban aislados, que estaban sin acceso sea el Pacífico, sea el Atlántico, ahora acaban tornándose protagonistas con el corredor. Es el caso, por ejemplo, de Mato Grosso del Sur, que estaba penalizado por el transporte de carga para Santos y Paranaguá, efectivamente a un costo elevadísimo en función del alza del precio del diésel en Brasil. Para que tengan una idea, el costo del precio del transporte de carga acá de Dourados a Santos sufrió un incremento de 43.9% debido al alza del precio del diésel. Entonces, hay todo un movimiento para promover una logística más moderna, más efectiva, con reducción de costos y reducción de tiempo. Y efectivamente es lo que aporta el corredor rodoviario bioceánico, porque vamos a llevar carga en menos tiempo y a costos más bajos. Otro movimiento importante que se hizo a una semana atrás en Campo Grande, con una reunión que organicé, fue la firma de 2 convenios. Un convenio de promoción de comercio, otro de promoción de turismo, a partir de los cuales los municipios, o sea, los territorios, empiezan a relacionarse más libremente, ¿no? O sea, antes lo que un municipio podría hacer es simplemente firmar un acuerdo de ciudad hermana, pero no había, digamos, ninguna articulación comercial o turística, y ahora con la firma de esos convenios será posible realizar misiones conjuntas, estudios, mismo acciones junto a los entes gubernamentales. Entonces, en Brasil, la cacería, para quien estudia relaciones internacionales, es lo que llamamos de paradiplomacia, o sea, ahí tocaste algo. No.
a todos, ¿no? Sea los 70 municipios de Mato Grosso del Sur, varios municipios ahí del norte de Chile, municipios del norte de Argentina y de Asunción. Entonces son iniciativas que efectivamente van a acercar los territorios. Aunque exista el Mercosur, existan ALADI y otras experiencias multilaterales, en la verdad lo que nos damos cuenta es que nos conocemos mal. Con los territorios va a haber una mayor abertura cultural, una mayor abertura comercial. Ya estamos identificando nuevos rubros y obviamente vamos a explotar la multimodalidad, porque ya estamos promoviendo convenios entre los puertos, el puerto de Barranquera, el puerto de Puerto Murtinho, ¿no? Vuelos charters entre el norte de Chile y Campo Grande. O sea, con todas esas iniciativas, ese es un punto muy importante para Argentina y para Brasil, obviamente. Es importante, es necesario identificar nuevos motores de crecimiento económico. Y obviamente con los corredores estamos generando un nuevo eje, que es el eje de los territorios. Ustedes están al tanto que la Transchaco, por ejemplo, rompe con el aislamiento del Chaco paraguayo, 60% de su territorio, ¿no? Conecta con el norte de Argentina, conecta con el norte de Chile, ¿no? Entonces, abre para esos territorios nuevas posibilidades de comercio y de inversión. Estamos pensando hacer inversiones ahí en centros logísticos, almacenes en el norte de Argentina, llevar almacenes de la cadena de frío para el norte de Chile, ¿no? O sea, hacer varias iniciativas en el campo económico, así como también en el campo académico. Por ejemplo, con el corredor rodoviario bioceánico desarrollamos una red universitaria, o sea, todas las universidades del norte de Chile, de Argentina, de la UNA, de Universidad Nacional de Asunción y todas las universidades de Mato Grosso están integradas haciendo estudios de modo a proveer más información y soluciones con respecto al corredor rodoviario bioceánico. Entonces, es una nueva manera de ver el territorio y de promover desarrollo, no únicamente a partir del centralismo de Buenos Aires, de São Paulo, de Santiago, de Asunción, pero buscando, como dije yo, nuevas fuentes de desarrollo económico, de crecimiento, ofreciendo más autonomía a los entes subnacionales y promoviendo una relación comercial y económica más directa entre todos los agentes económicos. Ese es el mensaje que quisiera pasar por ustedes. Ministro De Castro, muchísimas gracias por su excelente presentación. Es un gran gusto tenerlo aquí a usted. En segundo lugar, vamos a pasar a un experto uruguayo, un profesor uruguayo, Edison González Lapeire, que experto en Derecho Marítimo y Fluvial. Doctor González Lapeire, lo escuchamos, se puede desmutear y escuchamos su presentación. Muchísimas gracias por estar aquí en este evento de la Asociación Civil Río Paraná y Sescos. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer el honor que se me ha conferido por Sescos y por su director ejecutivo, el profesor Pedro Iser, de poder hacer uso de la palabra en la noche de hoy. Mi exposición va a referirse a la hidrovía Paraguay-Paraná en el breve lapso de que dispongo y obviamente sobre los aspectos esenciales de este importante emprendimiento. El mismo es la concreción de uno de los compromisos que se asumieron en el Tratado de Brasilia, celebrado en Río de Janeiro en abril del año 1969. En esas circunstancias, los países integrantes de la Cuenca del Plata, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, acordaron mancomunar esfuerzos a los efectos de
proceder a una mayor coordinación para el desarrollo de los países del sistema y efectuar obras de infraestructura física que permitieran alcanzar esos objetivos. Y eso se logró con el acuerdo de transporte fluvial de hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto Cáceres, Nueva Palmira, celebrado en el Valle de las Leñas hace 30 años, van a ser próximamente 30 años, el 26 de junio de 1992. Un tratado también denominado de Santa Cruz de la Sierra refiere a una hidrovía de 3.442 kilómetros de extensión. Es una de las más extensas del mundo, con una influencia enorme en una región que se entiende que alcanzaría los 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Cuando yo pienso que mi país tiene 187.000 solamente y veo la extensión de la cuenca de estos dos cursos fluviales y una población ubicada en esa área de influencia de 35 millones de habitantes. Los principios fundamentales en que se basa el acuerdo de transporte fluvial de la hidrovía Paraguay-Paraná son la libertad de navegación, el tratamiento igualitario, es decir, sin discriminación de clase alguna, la reserva de cargas y la libertad de tráfico. Es decir, por un lado, se les impone a las partes otorgarle a todos los buques, cargas de los países de la región, una igualdad de tratamiento. No se puede discriminar por razón de su bandera o por cualquier otra circunstancia, dentro de un marco de libertad de navegación. Pero además a ello se agrega la libertad de tráfico de cargas, es decir, de mercaderías, buques y personas. Y por último, el acuerdo reserva las cargas que se pudiesen transportar por la hidrovía a los buques de la bandera de las partes. Es muy importante destacar la circunstancia que mi país ingresó de una manera muy peculiar a este acuerdo de transporte de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y digo esto porque en el artículo 2 del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra se establece que comprende los ríos Paraguay-Paraná, desde Puerto Cáceres, en la República Federativa del Brasil, hasta el puerto de Nueva Palmira, en la República Oriental de Uruguay, incluyendo el canal Tamengo, que es un afluente del río Paraguay que comparte el Brasil y Bolivia. Y observen ustedes que el puerto de Nueva Palmira no está en el río Paraná, está en el río Uruguay. Está, es verdad, a solo 4 kilómetros de su desembocadura en el río de la Plata, es decir, a 4 kilómetros del paralelo Punta Gorda, que jurídicamente es el límite sur del río Uruguay. Pero eso plantea algunas dificultades, porque en ese tramo la navegación, los aspectos jurisdiccionales, se van a regular por el Estatuto del Río Uruguay. El Estatuto del Río Uruguay es un tratado celebrado el 26 de febrero de 1975. Yo tuve el honor de ser uno de los negociadores de ese tratado, es decir, los que habíamos participado en las negociaciones por el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo el 19 de noviembre del 73, nos abocamos a cumplir con el compromiso que se había asumido en el Tratado de Límites en el Río Uruguay de 7 de abril de 1961. Y este tratado establecía en su artículo 7 la obligación de regular los distintos usos del Río Uruguay en el tramo compartido entre Argentina y Uruguay. Y elaboramos un estatuto que regula los distintos usos del Río Uruguay con una comisión administradora, la denominada CARU, Comisión Administradora del Uruguay, que tiene su sede en la ciudad de Paysandú. Y ofrece aspectos bastante originales. Uno de ellos, el responsable soy yo, así que pueden hacerme objeto de todo tipo de críticas. Uno de los temas que nos abogamos a examinar
es que el límite trazado en el Tratado de Límites de 1961, desde el paralelo Punta Gorda hasta la Yui, es el eje del canal principal de navegación. ¿Y por dónde navegan los buques? Navegan generalmente por arriba del eje del canal de navegación. Entonces, se producía un hecho jurídico cualquiera, una colisión, un accidente, una muerte, un contrato, que ley regulaba ese acto jurídico. El buque iba navegando, era muy difícil de limitar, más en aquella época que no existían los GPS tan precisos que existen actualmente. Y a mí se me ocurrió una idea que le someto a la consideración. Acordamos, y la delegación argentina estuvo de acuerdo y se incorporó al tratado denominado Estatuto del Uruguay, que los buques, navegando por el canal principal de navegación, se regula por la ley de su bandera si corresponde a cualquiera de los países ribereños. Si los buques de bandera argentina se regulan por la ley argentina y los buques de bandera uruguaya por la ley uruguaya. Los buques de tercera bandera que navegan aguas arriba se regulan por la ley uruguaya, que los que navegan aguas abajo se regulan por la ley argentina. Después hay una casuística que sería muy extenso de examinar. Lo cierto es que allí se puede plantear alguna diferencia con respecto al régimen jurídico aplicable en los cursos fluviales del río Paraná y del río Paraguay. Debo aclarar que en su momento se fijó un plazo de 10 años de vigencia a este tratado, al Tratado de Santa Cruz de la Sierra. Luego se prorrogó por 15 años más y últimamente se estableció su vigencia a perpetuidad. Y dentro del periodo que ha regido se han aprobado una serie de protocolos sobre seguridad de la navegación, sobre seguros, sobre aspectos que tienen que ver con cuestiones aduaneras, sí, todos temas que están vinculados a una reglamentación de los distintos usos para una racional y equitativa explotación de un recurso tan importante como la hidrovía Paraguay-Paraná. Indudablemente cumplen un rol los órganos que constituyen este organismo. Por un lado, tenemos la CIH, la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, que es el órgano político, digamos, y después la Comisión del Acuerdo, que es el organismo técnico. Si uno tiene que hacer un balance de lo que ha significado la hidrovía Paraguay-Paraná, las conclusiones son absolutamente satisfactorias y favorables. Incluso, para darse una idea, en un periodo de 6 años creció un 40%. Es decir, a pesar de que ha sufrido últimamente los factores climatológicos, la sequía que afectó gran parte de la cuenca de los ríos Paraguay y Paraná, es evidente la importancia que tiene si tomamos en cuenta que, por ejemplo, para la República Argentina es la vía de exportación de un 80% de su comercio exterior. Vemos que el examen que uno realiza, la evaluación que uno realiza de lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná, tiene que ser absolutamente satisfactorio. Yo creo que hay 2 temas más que se podrían agregar si dispongo del tiempo, y para eso consulto al profesor Pedro Iza, que son el canal Magdalena y un complejo que se va a construir en Punta Arenales, en el río Uruguay, que creo que tiene trascendencia. El primero es el canal Magdalena. La República Argentina denomina vía troncal de la hidrovía Paraguay-Paraná el sector de la hidrovía donde ejercita jurisdicción y el Río de la Plata. Obviamente el Río de la Plata es, desde el punto de vista de su dinámica y de su operativa, parte integrante de la hidrovía. Las cargas salen y entran por el Río de la Plata. El canal Magdalena es un viejo proyecto elaborado desde hace muchos años. Incluso mi inolvidable amigo, el capitán de navío Horacio Salduna, en un libro publicado en el año 1990 titulado El mar que no miramos, planteaba la necesidad de que la Argentina construyese un canal lateral próximo a las costas argentinas que fuera la continuación del ya existente. Es decir, que se alejara de las costas uruguayas como sucede actualmente. Porque ¿qué es lo que pasa? El canal que
ha construido, administra y mantiene la República Argentina, en la zona denominada El Codillo, es decir, el canal tiene una dirección sudeste. En la zona del Codillo hace una inflexión hacia el noreste y se aproxima a las costas uruguayas. Ese se llama el canal de Punta Indio y tiene una enorme trascendencia. La mayor parte del tráfico que se produce en el Río de la Plata se desarrolla a través del canal de Punta Indio. Sí, los buques vienen de ultramar, del norte del Océano Atlántico, se introducen al Río de la Plata próximo a las costas uruguayas y luego ingresan al canal de Punta Indio que, repito, administra y mantiene la República Argentina. Para poder ingresar a este canal, necesariamente deben someterse a las normas de tráfico marítimo establecidas por la Prefectura Nacional Naval Argentina, denominado CONTRACE, y con frecuencia tienen que esperar frente a Montevideo, una zona de fronteo, para que Prefectura Argentina les dé la autorización para poder ingresar al canal de Punta Indio. Eso habilita que desde aquí se produzca el ingreso de los prácticos que van a acompañar la embarcación, que se le dé todo tipo de auxilios, de asistencias, el suministro de vituallas, repuestos, cambio de tripulación, es decir, se le prestan una serie de servicios a los buques que tienen que esperar para ingresar al canal de Punta Indio. Las razones que se invocaron siempre para insistir con el canal Magdalena eran precisamente las que tienen que ver con la incidencia de las empresas que operan desde la costa uruguaya en este tipo de esperas que se tienen que efectuar para poder ingresar al canal de Punta Indio. Y además la ventaja que tendría el canal Magdalena para las cargas que van hacia el sur de la República Argentina. Cargas, por ejemplo, que van a hacer top-off a los puertos de Mar del Plata, Bahía Blanca, Quequén, Necochea, etcétera, etcétera. Pero también ha sido objeto de críticas muy duras. Los más importantes entusiastas del canal Magdalena han sido el ingeniero naval Horacio Tetamanti, que fue subsecretario de Vías Navegables y Puertos de la República Argentina, el senador Tayana, incluso el gobernador Kicillof, y últimamente el ministro de Transporte de la Nación Argentina, Alexis Guerrero, ha informado que la Argentina va a disponer de los recursos para llevar a cabo este emprendimiento. En su momento, el tema fue planteado en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata, en el régimen de consulta previsto en los artículos 17 y siguientes de este tratado. El Uruguay, como no podía ser de otro modo, prestó su consentimiento a la construcción de este canal, pero se acogió a una disposición de este tratado que le permitía a mi país participar en la construcción, en el mantenimiento y en la administración del canal juntamente con la Argentina. Ese derecho que se le reconoció posteriormente fue declinado, porque este es un emprendimiento que va a ser llevado a cabo abiertamente por la República Argentina. Desde el punto de vista del Uruguay, yo he sostenido que no va a ser grande la incidencia, que va a ser relativamente pequeña el número de buques que van a optar por utilizar esa vía de ingreso y de salida del Río de la Plata. Obviamente, la reducción de la operativa se puede operar y va a perjudicar fundamentalmente a aquellos que suministran servicios a los buques fondeados en espera para ingresar al canal de Punta Indio. Y el otro tema, para no seguir insistiendo sobre esta temática, es el que tiene que ver con un nuevo emprendimiento que se va a llevar a cabo y que tiene que ver con la hidrovía Paraguay-Paraná. Un gran consorcio argentino, PTP, ha adquirido en una zona, en las costas del río Uruguay, el departamento Soriano, a unos 25 kilómetros al norte del paralelo Punta Gorda, 266 hectáreas para instalar allí todo un complejo con una terminal portuaria de gran relevancia, un muelle de 300 metros de lora, 42 pies de profundidad,
un depósito de 60.000 metros cuadrados para pasta de celulosa y 16 tanques de 6.250 metros cúbicos para poner allí graneles y líquidos y fundamentalmente combustible. Este proyecto, que ha sido ya aprobado a nivel municipal, que requiere ser examinado por la Comisión Administradora del Río Uruguay en el régimen de consulta previsto en los artículos 7 y siguientes, está estrechamente vinculado con la construcción de una planta de pasta celulosa en Concepción, a 200 kilómetros al norte de la ciudad de Asunción. Porque PTP se unió a un grupo ZAPAC paraguayo y van a instalar allí una planta de pasta celulosa. Sabemos pues que es un emprendimiento que no está dentro de la hidrovía, porque la hidrovía llega hasta el puerto de Nueva Palmira. Este está a cerca de 25 kilómetros del paralelo Punta Gorda. Pero es un emprendimiento que está estrechamente vinculado, porque obviamente las cargas de pasta de celulosa y afines que se van a procesar en la ciudad de Concepción serán trasladadas a esta terminal portuaria en las costas del río Uruguay, lo que se va a denominar terminal Arenal. Creo que esto es lo que me permite la limitación del tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor González Lapeyre. Ha sido un gran gusto poder contar con su presencia y con su exposición, con su notable expertise en ambas márgenes del Plata. A continuación hablará Germán Bussi, ex secretario de Planificación del Ministerio de Transporte argentino. Don Germán, muchísimas gracias por estar en este evento de la Asociación Civil Río Paraná y Sescos. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir pantalla. Muy bien. Ahí, no sé si me están viendo. Sí, bueno. Bueno, la presentación va a tener un enfoque, digamos, más bien técnico y asociado al tema de costos. Creo que, bueno, es una perspectiva interesante para esta reunión. En primer lugar, a ver si logro avanzar. Bueno, en primer lugar, lo que podemos decir con respecto al transporte de mercancías es que de alguna manera el transporte articula las actividades humanas y las actividades económicas, entendiendo que el sistema de transporte se conforma no solo a partir de la infraestructura, sino también a partir de los vehículos, los operadores, los servicios. Es un sistema complejo, donde el objetivo es el desplazamiento de bienes y personas entre un origen y un destino, y en general utilizando uno o varios modos, ¿no? Entre los desafíos del transporte de carga surge este multimodalismo como algo que se plantea indispensable, sobre todo cuando hablamos del transporte internacional, el transporte de cargas, tanto de productos de importación como productos de exportación. Entonces, los sistemas de transporte de cargas se plantean desafíos en la medida de la importancia de dinamizar corredores productivos, diversificar la matriz logística, dar distintas opciones a los dadores de carga dentro de ciertos márgenes de eficiencia, y al mismo tiempo crear una conectividad estratégica para los países que permita atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de desarrollo, ¿no? En este contexto, desde la perspectiva de los costos, del costo relacionado con dos dimensiones: una dimensión física, que son las toneladas, los metros cúbicos, la unidad de medida que corresponda a las cargas, y la longitud que desplazamos esos bienes, productos, etc. Esa relación de costo por tonelada kilómetro o por metro cúbico kilómetro es claramente muy distinta entre el transporte por agua, que tiene costos por
por tonelada kilómetro muy inferiores al transporte terrestre, y dentro del transporte terrestre el ferrocarril en ciertas condiciones tiene costos menores que el transporte automotor. Vamos a ver en breve a qué se refiere esa cuestión de diferencias, cuando existen y cuando a veces no existen estas diferencias. También hay que tener en cuenta que no solamente a la hora de tomar decisiones del transporte de cargas, no solamente se utiliza el costo por tonelada kilómetro, también en algunos productos incide los tiempos de viaje, los transbordos, la cantidad de transbordos, los costos fijos asociados a las distintas opciones, las cuestiones vinculadas con la seguridad, tanto de la mercadería, de que llegue en forma, digamos, que no se dañe, como también cuestiones vinculadas a la seguridad física ante delitos, robos, etcétera, mermas, y también la confiabilidad, o sea, asegurarse de que realmente va a llegar del origen al destino y también en los tiempos previstos, con los costos previstos, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿dónde el transporte de cargas por agua es claramente más eficiente? Bueno, en las cargas masivas, podemos describir las cargas masivas como aquellas que son grandes cantidades similares entre sí. En este caso, típicamente los granos, los combustibles, una serie de productos que generalmente mencionamos como dentro de la figura de los commodities. En esos casos, el transporte por agua es francamente más eficiente por cuestiones vinculadas con el rozamiento entre el buque y el agua, que no requiere la construcción de una infraestructura sobre la cual se apoya, salvo en los puntos de intercambio con el sistema terrestre, o sea, en general, salvo algunos casos como los casos del dragado, balizamiento, en general uno no construye sobre lo que se va a desplazar el vehículo, en este caso el buque. Y la otra cuestión muy importante relacionada con esta masividad de las cargas tiene que ver con la revolución de los contenedores, ¿no? Que de alguna manera hizo masiva a las cargas generales, ¿no? El manipuleo, el tratamiento de este objeto contenedor es independiente en general de lo que hay adentro de estos contenedores, ¿no? Salvo algunos casos particulares como las cargas refrigeradas. En general, lo que permite es que independientemente de lo que vaya adentro, el manipuleo es igual para cualquier carga que esté dentro del contenedor, ¿no? Y esto también incorpora, por un lado, la posibilidad de automatización, y con la incorporación de la informática y las comunicaciones, también esto articulado con un control y un seguimiento que antes no era posible, ¿no? Entonces, en el caso del transporte por agua, donde en general los tiempos de viaje son un poco mayores que por ahí que otros modos, lo que se hace fundamental a la hora de darle competitividad a este modo es la cuestión relacionada con los transbordos, como dijimos, los costos fijos, la seguridad y la confiabilidad, ¿no? Tanto la seguridad como la confiabilidad, el contenedor también ayuda en esta dirección, y como dijimos, los procesos de informatización y comunicación. Pero, de alguna manera, uno de los puntos más débiles aparece en el tema de los transbordos, ¿no? En la necesidad, en muchos casos, de transbordar desde el modo acuático a un sistema de transporte terrestre, que puede ser de distinto tipo, donde la eficiencia de estos transbordos, la velocidad en que se hacen estos procesos, los tiempos en los cuales se realizan, inciden significativamente
en las decisiones de los dadores de carga, ¿no? Entonces, la segunda cuestión que resulta importante, además de todo lo dicho hasta ahora, es un poco conceptualizar esta cuestión de qué hablamos o qué decimos cuando nos referimos a masividad, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente que se transporte mucho implica que sea una carga masiva. La masividad tiene que estar asociada, está asociada a orígenes y destinos asimilables en ciertos corredores, ¿sí? La segunda cuestión tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Hay una unidad de tiempo que define esa cantidad, si realmente es mucha o poca, ¿sí? Y estas dos cuestiones se articulan en lo que denominan las economías de escala, ¿no? Por lo tanto, la masividad está dada cuando hay grandes cantidades con similares origen-destino o asimilables a corredores dentro de unidades de tiempo que permitan que la espera de la partida o la operación de los vehículos o de los sistemas de transporte sea relativamente razonable. Y en esta cuestión aparece entonces la lógica o la idea de los corredores bioceánicos. Nosotros preferimos hablar más de corredores de integración. En nuestro caso, en el caso de nuestros países que estamos en la cuenca del Atlántico, a veces se sobreestima la idea de cruzar la cordillera por tierra para acceder a puertos del Pacífico, suponiendo grandes beneficios, ¿no? Y en muchos casos, para gran parte de nuestros sectores productivos, nuestras áreas productivas, esto no es así, ¿no? La otra cuestión es el debate eterno entre camión versus ferrocarril. Esto está asociado a los costos variables y a los costos fijos. El camión tiene altos costos variables y bajos costos fijos, el ferrocarril es al revés. Por lo tanto, si no hay una cantidad de producto que justifique la amortización o la distribución de esos costos fijos, el ferrocarril le resulta difícil ser competitivo. La otra cuestión es la direccionalidad. Si va predominantemente lleno y vuelve vacío, esto es un problema también para distribuir los costos fijos. Y la otra cuestión es la demanda estacional versus la demanda continua. Cuando tenemos altos costos fijos necesitamos que la infraestructura y los vehículos operen la mayor parte del año, no pueden estar prestando servicio en un periodo pico muy corto y luego estar ociosa esa infraestructura el resto del tiempo. Y todas estas cuestiones se articulan en la temática de lo que nos interesa en esta charla, que tiene que ver con la hidrovía, las barcazas, los costos de transbordos, y la importancia de romper ciertos cuellos de botella, ciertas ineficiencias, especialmente en los accesos a los puertos, especialmente en los transbordos de barcazas a buques de ultramar, que son, de alguna manera, hoy la cuestión más crítica de nuestros sistemas de transporte. ¿Y por qué decimos esto? Porque en general los sistemas portuarios hacia adentro son muy eficientes, los sistemas terrestres hay distintos casos, el transporte carretero suele ser más eficiente, el transporte ferroviario tiene muchas dificultades para garantizar esta continuidad de la eficiencia en el corredor completo y en algunos casos no contamos con la masividad de cargas a lo largo del año y en ambos sentidos, etcétera, para poder justificar inversiones muy fuertes en sistemas que han sido abandonados durante mucho tiempo. Por lo tanto, los grandes desafíos con los cuales nos hemos encontrado en los últimos años han sido esta articulación, esta coordinación de inversiones multimodales para romper o terminar con estos cuellos de botella. En el caso de Rosario, el acceso ferroviario al complejo Rosafé, como bien se mencionó, 80% de nuestras cargas salen por allí, han demostrado ser un desafío difícil. Por suerte, lo que hemos iniciado se está dando cierta continuidad. El Paseo del Bajo, en el caso del puerto de Buenos Aires y de Exolgán, ha sido un ejemplo similar con el transporte carretero, que los camiones circulaban por pleno centro de la ciudad, los accesos viales a Bahía Blanca,
los accesos a Zárate, tanto ferroviarios como viales. Hay una serie de desafíos que involucran a muchas agencias, a muchas jurisdicciones, en nuestro caso municipios, provincias, gobierno nacional, distintos ministerios, y todo ello requiere de una mirada estratégica, una planificación que permita saber hacia dónde vamos, cuáles son las cosas en las que hay que invertir y en las cosas que hay que postergar porque hay otras prioridades, y todo eso enmarcado en una mirada que, a partir de una planificación estratégica, vaya luego bajando a nivel de programas y de proyectos cada una de estas intervenciones para romper con esos cuellos de botellas, con esos embudos, con esas ineficiencias que no nos permiten completar un sistema logístico eficiente. Esa es un poco la perspectiva que yo quería introducir antes de darle la palabra a Guillo Dietrich para que un poco cierre nuestra presentación. Muchísimas gracias, don Germán Bussi, ha sido muy claro, muy didáctico, muy pedagógico, así que le pasamos la palabra entonces, por fin, al exministro de Transporte en Argentina, Guillermo Dietrich, que ha hecho una gran labor, según dicen todos, en ese país tan difícil, en un tema tan complicado como este, así que es un gran gusto para la Asociación Civil Río Paraná y para Sescos, ministro Dietrich, contar con su presencia. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Fue un trabajo de equipo donde Germán tuvo un rol clave también y mucha gente más, en la cual lo que tratamos de hacer y avanzamos es, diría que en hacer fácil las cosas complicadas. Argentina tiene un enorme potencial, como lo tiene Uruguay, como lo tiene Brasil, como lo tiene Paraguay. Afortunadamente para Paraguay, Uruguay y Brasil, las oportunidades se las están aprovechando, y Argentina, lamentablemente, en nuestras idas y vueltas, en nuestras subidas y bajadas, no tanto. Argentina tiene su producción primaria que tiene una potencialidad infinita, y ese crecimiento que ha tenido, tenemos localidades como Charata en el Chaco, que se ha multiplicado por 10 la producción en las últimas décadas, pero no solo eso, sino también el valor agregado que se genera en el procesamiento de los granos, en la industria metalmecánica, en la generación de tecnología para el agro y para el campo. Nosotros tenemos como país un desafío enorme de priorizar. Y priorizar las obras de infraestructura están en función de nuestras cadenas de valor. Digamos, un buen ejemplo ha sido el ministro brasileño, hablaba del transporte de cargas, el trabajo que hicimos con la exportación de arándanos que se producen en Tucumán, vía aérea, con toda la infraestructura que hicimos en el aeropuerto de Tucumán para que esta exportación pueda ser sumamente eficiente, y un puerto seco que después permitió la exportación de limones. Pero en la línea de lo que decía Germán, el año pasado del complejo Rosafé se movieron 80 millones de toneladas de granos y derivados de los puertos del sur, de Bahía Blanca y Necochea, otros 20 millones de toneladas. Nosotros tenemos una cadena de valor que comienza en el campo, con los caminos rurales, con enormes oportunidades de mejora, que continúa en las rutas provinciales o nacionales, en las cuales hemos avanzado mucho en nuestro gobierno, pero tenemos todavía unos desafíos enormes, o con el ferrocarril. Hemos potenciado enormemente el ferrocarril Belgrano Cargas, que es el que trae la producción del norte de nuestro país al complejo Rosafé. Hicimos todo un ingreso ferroviario con un trabajo de PPP, de participación público-privada, donde el privado financiaba la obra con carga futura, hacía la parte de la obra que correspondía al sector privado y financiaba la parte que era pública, y la infraestructura vial que lamentablemente no acompaña ese crecimiento, esa infraestructura privada que hoy es una de las más eficientes del mundo. Desde ese lugar, la hidrovía ocupa un rol fundamental dentro de todo este proceso, y es de cierta forma lo que ha permitido ese desarrollo
monumental que ha tenido nuestro país, por la ubicación estratégica que tiene el río, por la ubicación estratégica que han tenido esos 30 y pico de puertos en la vera del río. Y lamentablemente hemos perdido 3 años, y seguramente van a ser más, que después de una concesión de 25 años, que generó muchos beneficios y previsibilidad, podríamos haber tenido ya una hidrovía con obras de profundidad, de anchos navegables y con menores costos de operación, que estuviese beneficiado a todos los países y lógicamente a los productores y a los productores de Argentina. Me parece interesante que veamos en las preguntas para ver cuáles son los temas y los desafíos que a ustedes más les inquietan, pero hablando de prioridades y habiéndose hecho una mención del canal Magdalena, me parece importante compartir la mirada de Gustavo L. Snyder, que fue el director de vías navegables en nuestro equipo y trabaja activamente en estos temas de política pública, porque, insisto una y otra vez más, el dólar o el $1.000.000 que se pone en una obra no se está poniendo en otra. Y lamentablemente muchas veces desde la política no existe el concepto de recurso escaso que existe en todos los ámbitos de la vida. Y Argentina tiene una falta de infraestructura monumental. Digamos, si tenemos que nombrar una, son la red de accesos a los puertos del complejo Rosafé, tanto en las rutas nacionales como en las rutas provinciales y municipales. Por lo que cada dólar que pongamos una obra que no es prioritaria está compitiendo con una obra prioritaria que está impactando directamente a la productividad de nuestro país, por ende al desarrollo, por ende a la generación de trabajo y de bienestar para nuestra gente. Gustavo, si podés compartir con nosotros la mirada del canal Magdalena. Sí, buenas noches. Consulto cómo me están escuchando. Tengo algún problemita con el video, pero a ver si me escuchan bien. Muy bien. Escuchamos bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de participar. Y bueno, referente a la hidrovía, en la gestión del gobierno del presidente Mauricio Macri, nosotros habíamos preparado ya a pocos meses de la finalización del contrato de concesión, habíamos preparado las bases para el nuevo contrato, teniendo en cuenta que el contrato tenía 25 años de antigüedad, con muchos defectos, que se había prorrogado con negociaciones unilaterales directamente con ese concesionario, y si bien había incorporado profundización, pasamos de 28 a 32 y de ahí a 34 pies, adolecía y adolece, porque se ha prorrogado prácticamente el mismo contrato, adolece de muchos problemas en cuanto a sus anchos navegables y su adecuación a lo que debería ser una hidrovía técnicamente apta para el tamaño de los buques que hoy circulan por ella y a los que podríamos acceder. En ese contexto, los estudios que hicimos demostraron que este diseño que la hidrovía tiene, con 100 metros de ancho navegable entre el pontón Recalada y la desembocadura del canal Emilio Mitre en el kilómetro 57, y los 116 que tiene de ahí hasta Santa Fe, cuyo tramo más importante es hasta Timbúes, no son los adecuados y producían prácticamente en el Punta Indio alrededor del 60% de todas las demoras que el sistema tiene. Por lo tanto, habíamos previsto, además de una profundización en 2 escalones a 36 y 38 pies, que es lo que se considera adecuado en cuanto al uso eficiente de los recursos económicos y a los resultados obtenidos, y mejoras en el canal Punta Indio con sobreanchos y anchos navegables suficientes para permitir el cruce de las grandes embarcaciones que hoy prácticamente cuando ingresan bloquean el canal y producen estas grandes congestiones en la época de cosecha. Como bien dijo Guillo, nuestro país tiene gravísimos problemas de acceso a capitales y poco dinero para
efectuar todas las obras necesarias. Las obras necesarias son innumerables, pero esto no es un saco de arena al que hay que continuar llenando, sino que hay que buscar la forma más eficiente de invertirla. Al respecto, el canal Magdalena, si bien tiene algunas, y solo algunas, mejoras técnicas o beneficios técnicos a la navegación, la verdad que teniendo en cuenta los 300 millones de dólares que saldría su construcción, la demora en el inicio de la misma, y repito, las pocas mejoras económicas que produce, no creemos que no es el adecuado para este momento. Nosotros lo habíamos previsto en un contrato de largo plazo, pensando en ir adecuando la vía navegable en función del crecimiento previsto del tráfico. La verdad es que con mucho menos dinero se resuelven prácticamente y en muy corto plazo, haciendo 2 zonas de cruce más en el Punta Indio y en el canal intermedio, se reducen prácticamente todos los problemas, con canales previstos de 200 metros y no de 150 como tiene previsto el canal Magdalena, que prácticamente van a seguir restringiendo la navegación para un montón de embarcaciones. Y los conflictos que se le quieren endilgar de orden político y técnico con respecto a la regulación de la navegación, la verdad que son inexistentes. Toda Europa, y en particular el Mar del Norte, tiene canales compartidos con los países vecinos, y se resuelven simplemente con lo que se llama un roundabout, una rotonda, así dicha vulgarmente, y una regulación de tráfico que es mínima e incidental. Con respecto a todo el tema que es de servicios que hoy efectúa Uruguay, que se pretenden que sean trasladados del lado argentino como beneficio para el país y demás, eso solo va a pasar en tanto y en cuanto los servicios ofrecidos de este lado sean más baratos. Yo les doy un ejemplo pequeño, pero que pasa todas las semanas. Argentina recibe buque de transporte de autos, car carrier. En esos car carrier, cuando vienen de Europa, vienen muchos turistas, aunque no les parezca habitual, pero bueno, llegan turistas en esos buques que son son mixtos, de carga y pasaje, y los turistas vienen con sus van, sus campers, a visitar la Argentina. Sin embargo, llegan a Argentina, el buque va hacia Uruguay y desembarcan en Uruguay. ¿Por qué? Porque el sistema argentino es caro, ineficiente, y los vuelven locos. Entonces, directamente, ¿qué es lo que hacen? Van al lugar más barato, aunque tenga que quedarse 1 o 2 días más. Bueno, eso mismo va a seguir pasando si nosotros no somos capaces de ofrecer servicios más económicos y eficientes en cuanto a combustible, cambio de tripulación, reparaciones, etc. La realidad es que el desarrollo de los puertos del sur de Argentina no se va a ver beneficiado porque el canal tenga 2 horas menos de navegación, sino cuando eliminemos todas y cada una de las restricciones que hacen que hoy por hoy sea prácticamente imposible cargar en puertos argentinos intermedios, entre Ushuaia y Buenos Aires, por la cantidad de sobrecostos y las ineficiencias que tiene todo el sistema. Bien, muchísimas gracias por la participación. Ministro Dietrich, no sé si usted quiere redondear, terminar su presentación, o pasamos a un par de preguntas finales para poder cerrar este evento. No, solo agradeciendo a Gustavo para conceptualizar de que estamos hablando de las necesidades de inversiones de infraestructura, y que Brasil, Uruguay y Paraguay los últimos años han hecho un gran trabajo.
la red ferroviaria argentina, que ha sabido ser la red ferroviaria de cargas, un orgullo y una referencia a nivel mundial, siendo uno de los países con mayor cobertura de red de carga en todo el mundo, y hoy prácticamente en desuso o en mínimos históricos de transporte de carga, siendo su récord histórico de carga en el año 1938, requiere, para recuperar su red troncal, 10.000 millones de dólares. La red vial argentina, en su troncalidad, en la necesidad de ampliación de capacidad, estamos hablando de la autopista de la Ruta 3 entre Buenos Aires y Bahía Blanca, estamos hablando de la autopista de la Ruta Nacional 33 entre Venado Tuerto y Rosario, entre Venado Tuerto y Rufino, fundamental para el transporte para la carga en el sur santafesino. Estamos hablando de la Ruta Nacional 34 en diversos tramos, pero la autopista fundamental entre Rosario de la Frontera y Güemes. Estamos hablando de una inversión aproximadamente de 12.000 millones de dólares. En esa inversión incluye, por ejemplo, una pregunta que recién llegó por el chat, el puente Paraná-Santa Fe y el puente Resistencia Corrientes, dos infraestructuras que han también quedado saturadas, que están sobrecongestionadas, que avanzamos mucho, se han avanzado en los proyectos ejecutivos, en delinear la traza donde van esos puentes, etc. Pero si gastamos en algo no prioritario 300 millones de dólares, 100 millones de dólares, 50 millones de dólares, esa acumulación de inversiones no prioritarias o en subsidios a aerolíneas argentinas, es lo que tenemos, que esa infraestructura que tendríamos que haber tenido hace décadas, en algún caso no haberla perdida, como el caso ferroviario, no la tenemos, con todas las consecuencias que tiene sobre nuestro nivel de productividad, y teniendo en cuenta que los vecinos van haciendo los deberes, por lo tanto, nosotros vamos dejando de ser competitivos con toda la riqueza que tiene nuestra tierra y nuestra gente. Muchísimas gracias, ministro Dietrich, muy claro todas las presentaciones. Les agradecemos mucho a todos. Simplemente dos preguntas rápidas en general, para quien quiere puede contestar. El ministro Dietrich contestó una que estaba ahí en el chat, hay algunas en YouTube que tienen que ver con algo que dijeron, que dijo el ministro Dietrich recién y otros participantes antes, es sobre el costo y el financiamiento de todo esto. Le pregunto a usted, ministro de Castro, en los números brasileros, esto es muy costoso llevar a cabo esto, como recién... Yo vengo del sur de Santa Fe, vengo de Casilda y la Ruta Nacional 33, que une Rosario y Bahía Blanca, un histórico cinturón triguero. Es algo muy impresionante de ver el estado de esa ruta, de ese lugar clave, por lo mal, ¿no? Por cómo el país ha ido comiendo el capital, y ahí está una cuestión de inversión y de riesgo. ¿Qué número usted puede dar, ministro de Castro, para que uno pueda tener referencia de lo que estamos hablando? Que en definitiva, al final del día, hay una cuestión institucional central, ¿no? Nadie va a invertir y hundir miles de millones de dólares en un lugar que cambiará las reglas de juego en el corto mediano plazo. ¿Nos puede dar un par de números brasileros de Brasil, para tener una dimensión de lo que estamos hablando, de lo que ha hecho Brasil, de lo que va a costar futuras inversiones? También Brasil en una situación de una política, de una situación política bastante especial, ¿no? Oh, claro que sí. Primeramente, decir y claramente para todo, es que no hay falta de capital en el mundo, hay falta de buenos proyectos. Ese es el primer punto. El segundo es que un buen proyecto tiene que tener no solamente rentabilidad económica, pero seguridad jurídica. Si se conjugan los dos factores, hay capital privado nacionales e internacionales que están dispuestos a hacer inversiones. Para que tengan una idea, en Brasil nosotros aprobamos en el Congreso en diciembre del año pasado un nuevo marco legal, que es el régimen de autorización, que ya captó casi 70 proyectos ferroviarios a un monto de 100.000 millones de reales, ¿no? O sea, esa es la idea de, además de las inversiones que ya fueron hechas, promover inversiones de short lines en Brasil para mejorar el transporte ferroviario con una malla más densa.
sacando la carga del camión, que obviamente hoy tiene una participación muy fuerte de 63%. La otra sugerencia que también haría es buscar soluciones innovadoras, ¿no? Le doy, por ejemplo, el caso del puente Carmelo Peralta a Puerto Murtinho, un puente que costó 103 millones de dólares. ¿Dónde fueron a buscar los recursos? En Itaipú Binacional, utilizando recursos de la empresa estatal binacional de Itaipú, financiamos el puente de Carmelo Peralta a Puerto Murtinho, 103 millones de dólares, y más también el segundo puente de Foz, con 70, 80 millones de dólares. Entonces, o sea, buscar capitales en el sector privado, nacional e internacional, con buenos proyectos. Segundo, buscar siempre fuentes innovadoras, porque las hay, ¿no? Crédito de carbono, por ejemplo, otra fuente, ¿no? Y hay empresas interesadas en hacer también tramos rodoviarios. Estamos ahora con un programa de concesiones aeroportuarias y rodoviarias muy fuerte. Y la sugerencia que haría es esa, buscar entonces el capital privado. Infelizmente no veo recursos para el capital público. Sí. Ministro João Castro, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo esos 100.000 millones de reales para inversión ferroviaria, cómo dijo se financiaron? Es un régimen, nosotros llamamos de autorización. Antes era un régimen de concesión ferroviaria. O sea, el gobierno brasileño daba una concesión por 30 años, 40 años para una empresa hacer las inversiones. Ahora, sobre el régimen de autorización, simplemente viene el sector privado y le dice al gobierno, yo tengo interés en este tramo, que puede ser de 7 kilómetros, puede ser de 200, 300 kilómetros, ¿no? Y ahí las empresas están presentando, o sea, hay empresas celulosas interesadas, por ejemplo, en tener su propio tramo ferroviario. Hay haciendas o hacenderos que tienen interés en construir dentro de su hacienda tramos ferroviarios. Y por lo tanto ya recibimos 79 proyectos para ser aprobados por el gobierno bajo el régimen de autorización. Y ahí le pregunto, es quien toma ese sistema de concesión o como se llame, por ejemplo, una empresa celulosa, hace la inversión en infraestructura y pone el material rodante y opera. Exactamente, ministro. La empresa de celulosa, por ejemplo, es el caso ahí de El Dorado, Sousa Cruz y otras que están interesadas en tener su propio ramal ferroviario. Llega el gobierno y dice, mira, yo me encargo de todos los riegos, yo me encargo de ese tramo, quiero explotar esa vía. Y el gobierno le dice, bueno, presentame un proyecto para ver si es rentable. Y ahí ellos presentan el proyecto, es rentable, no afecta la logística del sistema ferroviario, se complementa a los ramales ya existentes. Bueno, entonces el gobierno autoriza por 90 años que el sector privado realice a su propio riesgo ese proyecto y haga la inversión. Entonces, es una liberalización en la cual el poder público no interfiere tanto como en el pasado. En el pasado era una concesión, tenía que respetar a determinados parámetros, había multas si no hiciera inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no, es el sector privado que va a buscar la licencia ambiental, se obtiene magnífico, es el sector privado que va a hacer el proyecto y que sea rentable, porque si no es rentable, bueno, entonces no tiene sentido presentarlo para el gobierno. Y el gobierno simplemente va a ver si ese proyecto se encaja en el sistema de transporte ferroviario brasileño. O sea, si no hay algún problema entre un ramal y otro,
Por eso que se sirve mucho para el desarrollo de las short lines en el sistema brasileño, que ya tiene varios ramales estructurantes que ya están concesionados. Entonces, fue una manera de atraer el capital privado para presentar proyectos ferroviarios y aumentar la densidad de la mancha brasileña, que, como dije, no corresponde a una economía como la brasileña y ni tampoco a la dimensión continental del país. Y disculpen que estoy monopolizando. Es sumamente interesante, muy claro. Tengo pendiente ir a Brasil y me han comentado que están haciendo inversiones monumentales, también en el puerto de Santos. Estoy en un Zoom. Perdón, mis hijos. Estos ramales ferroviarios, ¿en qué estado están? Digamos, la inversión para la recuperación de la infraestructura básica de las vías. Estamos hablando de inversiones bueno, de las concesiones tenemos algunas mallas que están más deterioradas que otras. Por ejemplo, la malla oeste, que cubre todo el estado de Mato Grosso do Sul, demandaría una inversión de 2 a 3 mil millones de dólares para estar completamente operacional. Ahora, la malla paulista, que fue la concesión fue renovada a Rumo, está en muy buenas condiciones y hay inversiones ahora fuertes de Rumo en la malla norte-sur, en la construcción de centros logísticos multimodales como en Rondonópolis, que le invito a visitar, que vale la pena, ahí en Mato Grosso, ¿no? Y hay todas las otras mallas ahí que son de otras concesionarias como MRS, que están en buenas condiciones. La malla sur no está tan bien. Y ese es un tema que interesaría mucho a los argentinos, que es la posibilidad futura de una integración ferroviaria. Por ejemplo, con la integración ferroviaria Brasil-Argentina, los dos países ganarían. ¿Cómo ganarían? Primero, ustedes están con una malla ahí en Urquiza básicamente muy poco utilizada, ¿no? Y que podría muy bien integrarse con la malla sur. La integración de la malla sur atraería carga para Rumo y daría, obviamente, despertaría mayor interés en las subastas que se acercan de la malla sur. Todas esas mallas están siendo objeto de subastas y si no hay renegociación de las concesiones, ¿no? Ellas todas vencen en los próximos años. Malla Oeste vence el 27, Malla Sur el 26, y hay todo un proceso interno de discutir la renovación de esas concesiones. La integración ferroviaria sería, en nuestra perspectiva, un avance importante porque podríamos cargar cargas, sea en Belgrano Cargas Norte, sea o en la Urquiza. Llamo la atención, por ejemplo, algo que estamos intentando promover, la integración ferroviaria de Malla Oeste con la Belgrano Cargas Norte por la ferrovía oriental boliviana, de Corumbá a Yacuiba, de modo a llevar carga a Güemes y de Güemes por Ferronora hasta Antofagasta. O sea, son proyectos de integración ferroviaria que están marchando al margen de los corredores y que serían de interés de Argentina. Bueno, muchas gracias. Yo quedo abierto para cualquier conversación futura, ministro, respecto a estas cosas. Si bien no estoy en el gobierno, estamos trabajando en estos temas. Discúlpenme, yo me gustaría hacer un comentario específicamente con respecto al comentario que hizo João Castro y el ministro Dietrich. Realmente la solución que están planteando en Brasil evidentemente es la que tendría que haberse planteado acá y que realmente no sabemos por qué no se hizo hasta el momento, porque esa red ferroviaria a la que nosotros hacemos referencia se hizo precisamente de esta manera, o sea, cuando las inversiones se hacían para el desarrollo de alguna actividad productiva específicamente. Dentro de los ramales que después desaparecieron, evidentemente
fue por otras ventajas de producción y cambios hacia el transporte multimodal, que lo trajo el propio cambio de la matriz productiva que tuvo el país todos estos años. Evidentemente, lo que nosotros perdimos en materia de cargas en los últimos 70 años fue producto de la nacionalización de los ferrocarriles y de la pérdida de competitividad. Y evidentemente fue un problema de falta de controles, porque esa inversión privada que en Brasil está funcionando perfectamente, no es otra cosa de lo que deberíamos haber hecho nosotros, ¿no? Porque hay que hacer un poco el mea culpa cuando nosotros decimos que hemos perdido de alguna manera esa soberanía de los ferrocarriles, en el sentido de que cuando se perdió, yo lo que observo como ciudadano, ¿no? Que salvo lo que es el ferrocarril de cargas, estamos un poco al contrario del resto del mundo, ¿no? Porque tenemos que lo que se ha hecho en estos años es bastardear un poco el tema de los ferrocarriles. En ninguna parte del mundo el ferrocarril primero no tiene la densidad para hacer la combinación, ¿no? del tráfico de mercaderías porque no tenemos un volumen crítico de pasajeros, y es lo que más se ha criticado en estos últimos años. Y cuando nosotros vemos que por un tramo que en Europa podemos estar pagando, no sé, $200 o $150 de acuerdo a los horarios, o $10 si es un horario de mucha utilización, acá estamos pagando por iguales distancias un euro por 300 kilómetros, cosa que es una aberración, ¿no? Es un poco parte de todas las distorsiones que hemos tenido y que no nos permiten alcanzar esas soluciones que para mí es... Perdón, Guillermo, discúlpeme Sí. que lo interrumpa. Estamos un poco pasados de tiempo. Le he pedido, por favor, a ver si te puede redondear. Sí, lo que quería redondear con esto es que realmente tendríamos que hacer un poco más público todo esto y dar cuestiones, porque es cierto lo que dice Guillermo Dietrich en cuanto a la inversión que se necesitaría, pero este es un país que por toda su matriz productiva, entiendo que si se liberaliza de alguna manera todo el sistema y el Estado se dedica exclusivamente a los controles, eso se puede alcanzar fácilmente. Guillermo, te interrumpo. Gracias y muy buena tu reflexión. Nosotros hicimos un estudio muy profundo de toda la red. Y lamentablemente, excepto algunas excepciones, por el nivel de deterioro que tiene la red, no se autofinancia por el sector privado. Por lo tanto, por eso las inversiones que tendría que hacer el Estado para recuperar la infraestructura básica son del orden de estos $10.000 millones. De hecho, aún el tren a Vaca Muerta, que tenemos un proyecto totalmente desarrollado, con proyecto ejecutivo, que es recuperación de la vía actual y nueva vía del orden de los 30 a 60 kilómetros, aún así, que lo trabajamos con las petroleras, hicimos una licitación para ver cuánto podían anticipar ellos para el traslado de la arena. La cobertura que tenía las inversiones necesarias era bastante baja. Obviamente esto varía en función del precio de los commodities, con los precios de los commodities actuales manteniéndose y una economía mucho más estable, algunas de esas ecuaciones podría cambiar. Y terminando la respuesta, coincidiendo con tu mirada, parte de nuestra tragedia es... Tenemos todo lo que nos iluminó al ministro João Castro de lo que está haciendo Brasil, y nosotros tenemos un tren Belgrano Cargas que solo en la operación, no estoy hablando de inversión, pierde millones y millones de dólares por año a partir de que fue estatizado. Cuando era privado tenía 3.000 y pico de empleados, creció a casi 5.000, nosotros hicimos una reducción importante y en los últimos 2 años y medio el gobierno actual nuevamente subió en el orden de 700 empleados con pérdidas millonarias. El desafío es enorme, es un proceso largo como son los procesos de los trenes, pero la mirada y la dirección tiene que ser en la línea de lo que está haciendo Brasil, en la línea de lo que comentaste vos. Bueno, estamos un poco excedidos en el horario.
Yo les voy a agradecer a todas las personas que nos han acompañado en el público. Un agradecimiento especial, por supuesto, a los expositores. Joao, que es un amigo de la asociación, siempre que lo convocamos está presente. Muchísimas gracias, Joao. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Germán, no sé por dónde están. Muchísimas gracias a Sesco. Si me permiten un breve comentario, un muy breve comentario. Hay muchos proyectos en la Argentina que se podrían licitar de manera de que los privados pudieran hacer los proyectos presentando, por ejemplo, mayor ocupación de mano de obra o mayor pago de impuestos. Entonces, es una forma que se podría ganar mucho espacio de inversiones privadas. Entonces, esto yo lo dejo a disposición de ustedes. Ahí puse en el chat a Guillermo Dietrich mi dirección de mail y bueno, estoy dispuesto a conversar y a llevar la idea que tenemos. Bueno, le agradezco mucho. Al señor Martes y a cualquier otro, nosotros estamos trabajando por si los argentinos nos eligen nuevamente. Cualquier proyecto de infraestructura o de lo que fuese que sea interesante para una concesión y para inversión privada, estamos totalmente abiertos. De lo que fuese, puentes, túneles, carreteras, trenes, bueno, el sistema aeroportuario tiene sus particularidades en Argentina, pero estamos totalmente abiertos, creemos que es el camino. De hecho, nosotros así fue como desarrollamos las PPP. Todo el acceso a los puertos de Rosario fue con un concepto de PPP, con inversión privada, inversiones millonarias al complejo de Timbúes, que no tenía acceso ferroviario. Tenemos muy analizado la red ferroviaria, ramal por ramal, así que totalmente abiertos para cualquier iniciativa de ese aspecto y trabajarla pensando en diciembre del 2023. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, Pedro de Sesco, también muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos, ha sido un gran gusto.